queremos resolver la ecuación logarítmica 4 veces el cuadrado de la base logarítmica 2 de x es igual a la base logarítmica 2 de x elevada a la potencia de 12. Observe aquí, no podemos combinar fácilmente los registros en un solo registro, y luego escriba la ecuación de registro como una ecuación exponencial. Entonces, lo que haremos es comenzar aplicando la propiedad de potencia de los logaritmos, que es la base logarítmica b de x elevada a la potencia de n es igual a n veces log base b de x. Sin embargo, es importante reconocer que no podemos aplicar esta propiedad de poder de los logaritmos al cuadrado de la base logarítmica 2 de x porque el exponente de 2 está unido a todo el logaritmo, no solo a la x. Pero podemos aplicar la propiedad de potencia al lado derecho de la ecuación, donde la base de registro 2 de x se elevó a la potencia de 12 es igual a 12 veces log base 2 de x. Entonces, esto nos da 4 veces el cuadrado de la base logarítmica 2 de x. Es igual a 12 veces la base logarítmica 2 de x. Y ahora para reconocer más fácilmente que vamos a resolver factorizando, ahora realizaremos una sustitución y permitiremos igualar log base 2 de x. Si dejamos su igual log base 2 de x, observe que el lado izquierdo de la ecuación se convierte en 4u cuadrado, que es igual a, en el lado derecho, solo 12u. Entonces, si resolviéramos la ecuación para usted ahora, estableceríamos la ecuación igual a 0 y factor. Y sigamos adelante y hagamos esto. Lo siguiente será restar 12u en ambos lados, lo que nos da 4u al cuadrado menos 12u es igual a 0. Y ahora, recuerde, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común, que, en este caso, es 4u. Si factorizamos 4u, nos queda la cantidad u menos 3. Ahora que tenemos la ecuación factorizada en términos de u, realizaremos la sustitución nuevamente y reemplazaremos u con la base de registro 2 de x. Entonces, escribiendo la ecuación en términos de x, ahora tenemos 4 veces la base logarítmica 2 de x veces la cantidad logarítmica base 2 de x menos 3 es igual a 0. A partir de aquí, dado que el producto de la izquierda es igual a 0, 4 veces la base logarítmica 2 de x debe ser igual a 0, o la base logarítmica 2 de x menos 3 debe ser igual a 0. Y ahora resolveremos estas dos ecuaciones logarítmicas, aislando el logaritmo y luego escribiendo la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Entonces, para la primera ecuación aquí, dividiremos ambos lados entre 4. Lo que nos da la base logarítmica 2 de x es igual a 0. Para la segunda ecuación, agregaremos 3 a ambos lados, lo que nos da la base logarítmica 2 de x es igual a 3. El siguiente paso es escribir cada ecuación logarítmica como una ecuación exponencial utilizando la definición de un logaritmo que se muestra aquí, donde la base logarítmica b de n es igual a x es equivalente a b elevado a la potencia de x es igual a n, donde la base es b, y el exponente es x, y el número es n. Entonces, para la base logarítmica 2 de x es igual a 0, la ecuación exponencial equivalente es 2 elevadas a la potencia de 0 igual a x. Para la segunda ecuación, la ecuación exponencial equivalente es 2 elevadas a la potencia de 3 iguales x. 2 elevados a la potencia de 0 es igual a 1, entonces x es igual a 1. O 2 a la potencia de 3, o 2 al cubo, es igual a 8, lo que nos da x es igual a 8. Entonces, observe cómo la ecuación tiene dos soluciones. Espero que hayas encontrado esto útil.